de cirugía en estos 20 minutos. La histerectomía en endometriosis siempre es una cirugía muy compleja debido a que trabajamos sobre... ¿Estamos ahí? Bien. Para que no se duerman. Trabajamos sobre casos muy complejos. Imagínense esas pelvis que ustedes pueden ver en pantalla, donde tenemos que realizar, aparte de la cirugía de endometriosis, una histerectomía, con lo cual tenemos que tener pautas muy precisas y sistematizadas. ¿Cuándo vamos a realizar una histerectomía en una paciente con endometriosis? Bueno, en aquella paciente con endometriosis, en aquellas pacientes con endometriosis profunda, dolor y paridad cumplida, en aquellas que tengan un nódulo retrocervical que involucren los ligamentos, aquellas que tengan dolor uterino y aquellas que tengan adenomiosis. Y por supuesto, el concepto de última cirugía, que es aquella paciente que por ahí viene con cirugías repetitivas, con resultados dispares o irregulares, y nosotros le ofrecemos generalmente entre los 45 y 50 años la última cirugía, donde vamos a realizar una cirugía un poco más radical. ¿Qué cirugía vamos a hacer? Y esto es tal vez lo que más me interesa que se lleven de la clase. Lo que vamos a hacer es una histerectomía total. ¿Sí? No hay lugar para la histerectomía subtotal en la endometriosis, y ahora le voy a contar por qué. Se pueden conservar los ovarios, hay que hacer una desciolisis total, hay que hacer una sección mediana o baja de los ligamentos uterosacros. Si el paramétreo está afectado, hay que hacer una parametrectomía. Y por supuesto tenemos que realizar una preservación nerviosa para no agregarles complicaciones a la cirugía. Este trabajo es muy interesante, es un poco viejo, pero no tenemos mucho de evidencia en endometriosis. Y fíjense cómo es un trabajo que compara el tipo de cirugía, ¿sí?, con la tasa de reoperación a 7 años. Tiene algunas cosas en contra, que por ahí las ramas son un poco irregulares, pero fíjense cómo una paciente donde hacemos una cirugía y conservamos los 2 ovarios, tiene casi un 60% de recidiva o de reoperación a los 7 años. Si hacemos la histerectomía preservando los ovarios, el número es 22. Si hacemos una histerectomía y dejamos un ovario, el número es 24. Si hacemos una anexo histerectomía, la reoperación a los 7 años es de 8%. Por supuesto que tenemos que evaluar que este trabajo es del 2008, son pacientes con 7 años de seguimiento, con lo cual es un trabajo que se debe haber realizado a partir del 2001, y la cirugía de endometriosis cambió muchísimo en todo este tiempo. Pero bueno, como parámetro y como número nos sirven para saber que a mayor radicalidad, mejor resultado. Por supuesto que esto no es aplicable a mujeres con deseo reproductivo. Las pautas generales, y eso es lo que le voy a invitar, es el abordaje lateral. Tenemos que ir de lateral a medial. Son con mucha disección, con preservación de estructuras y con aislamiento de lesión. De modo que nosotros operaremos desde la pared lateral de la pelvis al punto medial, respetando las estructuras. Tendremos que convertir esto en esto. Tenemos que convertir esto en esto. Y esto en esto. Fíjense la gran disección que hay, la apertura peritoneal, fíjense cómo va todo, prácticamente dar vuelta la pelvis. Entonces, esto lo vimos ayer, pero me parece muy interesante. Uno muestra esto, ¿por qué? Porque nosotros necesitamos hacer este tipo de cirugías básicamente para que la paciente ande bien, pero para no tener complicaciones. Si nosotros no realizamos esta cirugía, probablemente tengamos una complicación. Entonces, tendremos que ir de lateral con el infundíbulo pélvico y el ovario, si lo vamos a conservar. La arteria ilíaca con la salida de la arteria uterina. Esto es muy importante porque a veces, como vamos a ver después, nosotros vamos a seccionar la arteria uterina de este lado. El uréter, el ligamento uterosacro, que en este caso está seccionado, el nervio hipogástrico, para llegar finalmente al tabique rectovaginal liberado y poder hacer la liberación y la cirugía, la histerectomía por un lado y la cirugía rectal por el otro. Entonces vamos a tratar 7 pasos de abordaje. El primero es el acceso al retroperitoneo. Se ve mucho mejor así, ¿eh? Estamos transmitiendo directo y se ve mucho mejor los videos. Bueno, trabajamos con bisturí armónico, con 2 pinzas, o sea, en total 3 pinzas, 3 puertos,
2 en fosa ilíaca y 1 a nivel de hipogastrio. Ahí llegamos, hacemos el acceso al retroperitoneo siempre igual por la adherencia fisiológica del colon o del recto sigma. Fíjense que a veces el uréter pasa por lugares con un trayecto muy irregular y donde menos pensás uno puede tener el uréter. Hay una alternativa, como pueden ver en las imágenes de al lado, que es acceder al retroperitoneo a través del ligamento redondo. Entonces, si hay tanta distorsión de anatomía, uno puede acceder a través del ligamento redondo, que es un órgano muy noble, que nos puede llevar tanto hacia la pared lateral de la pelvis como hacia el acceso al retroperitoneo. El segundo paso sería la identificación del ligamento infundíbulo pélvico. Esto tiene más importancia en la paciente con deseo de fertilidad, pero necesitamos aislarlo porque el uréter va a pasar muy, pero muy cerquita. Y a veces, fíjense lo difícil que es. Fíjense cómo esta paciente está anesectomizada del lado derecho y del lado izquierdo. Miren el grosor. Si yo no diseco, probablemente tenga una lesión ureteral. Ni te digo en estos casos. La idea es que muchas veces quede esqueletizado, y la esqueletización uno no lo hace porque sí, lo hace porque previene complicaciones y porque nos deja ver las estructuras. La arteria uterina es otro tema muy, pero muy importante. Fíjense en esta imagen cómo se puede ver la arteria uterina perfectamente saliendo de la arteria ilíaca, que luego va a ser la umbilical obliterada, y cómo en esta imagen puede ver cómo está esqueletizada y cómo está seccionada. En algunos cuadros donde se acompaña de grandes adenomiosis o endometriosis con miomatosis, es muy, pero muy interesante hacer la sección de las arterias uterinas en el origen, porque genera un control de la hemostasia mayor, y en una cirugía de 3-4 horas eso es muy, pero muy importante, sobre todo porque evita sangrados, o sea, evita una congestión mayor en la pelvis y nos permite trabajar con un campo menos sangriento. Acá van a ver las dos maniobras, la podemos hacer con clip o directamente con coagulación bipolar y la coagulación con el bisturí armónico. Es un gesto que no lo realizo de rutina, pero lo realizo bastante porque la verdad que ayuda. Por supuesto que, bueno, le agrega unos 15 minutos a la cirugía. En los úteros miomatosos es mucho más difícil encontrarla. Ahí estamos haciendo la maniobra para ver cómo si es la arteria umbilical obliterada. A veces se puede confundir con el nervio obturador, entonces hay que tener cuidado, sobre todo en cirugías oncológicas. Y ahí pondremos los clips y luego haremos la sección. Esto también se los recomiendo para úteros gigantes cuando hacen una histerectomía, tenga o no tenga endometriosis. Luego el gesto que sigue hacia el medio es la identificación del uréter. Muy, pero muy importante también para evitar complicaciones y sobre todo para evitar complicaciones a futuro en la paciente. Muy cerca del uréter, acá lo pueden ver, tenemos el nervio hipogástrico, con lo cual también fíjense cómo trabajamos sobre un aislamiento, siempre tratando de que la estructura esté entre dos espacios. Eso nos da mucho margen, eso de tener la estructura entre los dos espacios para poder coagular y cortar o separar y evitar complicaciones. En este caso van a ver cómo se realizó la ureterolisis total, hasta prácticamente la entrada del uréter en la vejiga, y ahí lo tienen finalizado la ureterolisis. Luego tenemos que avanzar hacia medial y ahí nos encontraremos con otro elemento que es el nervio hipogástrico. Ese nervio hipogástrico que ustedes lo pueden encontrar en cualquier paciente, como ven en el video de arriba. No necesariamente en todas las pacientes hay que disecarlo, pero sí identificarlo. Y para nosotros también es muy, pero muy importante porque eso le da la primera parte de preservación nerviosa y evitar que la paciente luego tenga disfunciones neurológicas en la cirugía. Y en cuadros muy, muy, muy severos no es un tema menor. Acá fíjense cómo el nervio hipogástrico, que es difícil cortar el nervio hipogástrico y muchas veces se compensa, pero fíjense cómo prácticamente termina sobre una placa de endometriosis. Este es otro concepto importante que tenemos que tener en cuenta, sobre todo para los casos muy avanzados. Ustedes van a ver ahí que yo estoy seccionando la arteria uterina. Era una cirugía radical cuando hacíamos las radicales por la paroscopía. Y van a ver al costado, van a ver cuando secciona acá y al costado, unas ramas muy finitas que vienen de otras ramas un poco más grandes que son los nervios espláncnicos. Si nosotros no tenemos en cuenta este gesto, es decir, que debajo de la vena uterina profunda están los nervios espláncnicos,
probablemente nuestra paciente quede con una retención urinaria como pasaba antes cuando se hacían las cirugías radicales abiertas, los Bertain y los ginecólogos, oncólogos que dan en el salón pueden recordar eso, que tenía muchas más complicaciones, más morbilidad y más retención urinaria. Hay que tener en cuenta esto, que esto sirve también para la cirugía abierta cuando tienen que hacer un Vertex Maze. Y luego la liberación rectovaginal, que es ni más ni menos que liberar el recto del tabique rectovaginal, separarlo trabajando a través de la endometriosis que puede haber en vagina o en ligamentos uterosacros. Fíjense que ahí estamos trabajando con movilizadores, en este caso estamos utilizando tijera, pero trabajamos con unos movilizadores que colocamos eventualmente en vagina y casi siempre en recto. Entonces eso nos permite mover el recto, tenerlo identificado, como ahí lo van a poder ver. Fíjense cómo abajo, acá tenemos un movilizador. Entonces nosotros trabajamos entre el recto y el útero, con la idea de liberar el tabique y después trabajarlo como si fuesen dos patologías separadas. Por un lado, lo que es retrocervical, vaginal, uterino, y por otro lado, hacia abajo, fíjense lo que es el recto. Ahí está totalmente liberado. Lo que vemos al costado es un nódulo, porque después lo vamos a tener que ir a tratar. Imagínense que nosotros nos encontramos con una paciente así, y el objetivo tiene que ser que nosotros podamos liberar la vagina, liberar el tabique rectovaginal, fíjense que acá está operada la vagina porque tiene un nódulo, y liberar el recto para que después entre el cirujano y haga su parte. A continuación de eso tenemos que trabajar el ligamento uterosacro. El ligamento uterosacro puede tener nódulo o puede no tener nódulo, pero si tiene sintomatología asociada, que generalmente es el dolor en las relaciones sexuales, la dispareunia, nosotros vamos a tener que trabajarlo para mejorar y darle más confort a nuestra paciente. Ya cuando terminamos esto tenemos prácticamente liberada la pelvis. Tengan en cuenta que la disección sirve para esto. Fíjense cómo en este engrosamiento del ligamento uterosacro, tal vez por un error de técnica, y esta cirugía es mía, o no haber aislado bien el ligamento uterosacro, tuve una lesión de recto. ¿Sí? Entonces, para eso sirve aislar los ligamentos y las estructuras. Este gesto es un gesto bastante sutil, pero tienen que considerar que en la endometriosis el peritoneo se engrosa mucho y se pierde mucho el plano profundo. Entonces hay que ir de a poco, no acelerar, ir planito por planito hasta llegar a la grasa o encontrar las estructuras. Parece un gesto sencillo y hasta bobo, pero les va a permitir llegar al plano indicado. También vamos a tener que liberar el parametrio, porque si queremos extirpar el útero vamos a tener que liberar el parametrio. Y ahí es muy importante porque parte del territorio final del nervio hipogástrico se va a juntar con el ligamento uterosacro arriba. Entonces vamos a tener que liberarlo sí o sí porque después tenemos que trabajar sobre el útero, pero tenemos que liberarlo y lateralizar todas estas estructuras. Ahí va a aparecer la arteria uterina. Y el objetivo final es luego trabajar hacia adelante y lograr, esto tiene un movilizador puesto, que la vagina quede así. ¿Y por qué histerectomía total? Porque lo más importante en estos casos es la fibrosis retrocervical que tiene la paciente con endometriosis. Ustedes fíjense que si nosotros a esta paciente le hubiésemos hecho una subtotal, que sería por acá, todo esto le queda. Y no es que esto es un nodulito que queda ahí, sino que esto está traccionando todo hacia la pared lateral, hacia el parametrio y hacia el ligamento uterosacro, y muchas veces acá está la razón del dolor. Entonces hay que hacer una histerectomía total. Fíjense en este caso cómo tenemos otra vez esta fibrosis, otra vez la fibrosis, y fíjense cómo visto en este plano, miren todo este tejido, lo grueso de este tejido, que ya sería vagina. Después de esto haremos la colpotomía y la exéresis de la pieza. En este caso estoy trabajando con hook.
A ver. Ahí vamos. Ahí va. En este caso estamos trabajando con Hook. Fíjense cómo se ha casi tunelizado la vagina y eso se hace porque se ha liberado todas las estructuras que están adyacentes a eso. Bueno, esto no difiere de cualquier histerectomía. Yo uso Hook y después lateral y posterior uso bisturí armónico y en este caso podemos hacer la exéresis por vagina de la pieza o tendremos que aplicar alguna técnica de morcelación. Importante también esto porque muchas veces me dicen ¿cuándo tiene que entrar el cirujano general? Bueno, el cirujano general puede entrar en cualquier momento, eso va a depender de qué parte vamos a hacer nosotros. Nosotros fundamentalmente tenemos que liberar la parte ginecológica, la ureterolisis, ver el nervio hipogástrico, llegar a esto. Si nuestro entrenamiento llega hasta acá, no está mal, pero vamos a tener que tener un coloproctólogo acostumbrado a realizar esta liberación de tabique rectovaginal. Fíjense que en este caso hubo que hacer hasta una resección de un nódulo de vagina. Y después, este sería el ideal, pero digo, no está mal si nosotros entregamos esto y tenemos un buen coloproctólogo que lo pueda resolver. Lo importante es que el ginecólogo comande la cirugía. En este caso, fíjense que liberamos la vagina, liberamos el recto y ahora el coloproctólogo va a entrar para resolver la patología rectal. No sé qué está pasando. Ahí vamos. Bueno, y con respecto a la patología rectal, realizaremos la cirugía correspondiente, ya sea un shaving rectal, ya sea una resección discoidea, que puede tener su variante en lo que se llama doble discoidea, o la resección segmentaria. Y esto es lo último que le quiero mostrar. Fíjense, el video no es muy bueno, pero es didáctico. Fíjense cómo cuando ustedes hacen una histerectomía, pueden aprovechar y hacer la resección rectal a través de la vagina, ¿no? Eso le agrega menos incisiones abdominales y es una variante. Fíjense que estamos tocando el nódulo. Conceptos para que tengan en cuenta. Bueno, me quedaron 2 minutos y medio, así que muchas gracias por la invitación.